presentamos a Rodrigo Bustos, ¿verdad? Hace días que no nos juntábamos para conversar porque Amnistía Internacional se ha pronunciado por varias cosas. Oh, llegó un audio. Director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Queda poquito. Buenos días, Alejandra, Hassan. Muchas gracias por la invitación. No, por supuesto. Gracias a ustedes por estar siempre atentos a todo lo que suceda en el país. Y cuando son las 11:35 llega el primer audio de WhatsApp. Todavía no lo tienen, ya. Perfecto. Pero partimos por conversar entonces porque estábamos hablando sobre las pensiones de gracia y Amnistía tiene una opinión sobre esto, la ha dado, pero si tú se la pudieses contar a nuestro público, Rodrigo. Yo creo que el debate que se está dando respecto a las pensiones de gracia va muy al meollo de lo que es finalmente el discurso, el marco de los derechos humanos. Porque en definitiva implica entender que los derechos humanos son derechos, no son meras concesiones, e implica entender que todas las personas tenemos derechos humanos, independientemente de si cometimos un delito o no. Y eso hoy día en nuestro país, lamentablemente, está muy en discusión, muy en debate, y gran parte de la clase política pareciera ser que está muy confundida, por decirlo en términos amigables, respecto de lo que son los derechos humanos, cuándo tienen que defenderse, que es siempre, y la coherencia que hay que tener con el discurso de los derechos humanos. Yo partía diciendo que los derechos humanos son derechos y no meras concesiones. Y esto es importante porque cuando hablamos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo del estallido social, de lo que debiéramos hablar es de varios deberes que surgen para el Estado por las violaciones de los derechos humanos que cometieron sus agentes. Esos deberes se traducen, entre otras cosas, en investigar los crímenes, en sancionarlos, en reparar a las víctimas y en adoptar garantías de no repetición. Y uno de los deberes, entonces, la reparación de la víctima, la reparación integral de las víctimas como un derecho fundamental de esas víctimas. Una reparación que tiene varios elementos: la restitución, la indemnización, la satisfacción, entre varios de los elementos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y digo esto porque en Chile, después de 4 años y medio del estallido social, no hemos tenido una política pública tendiente a reparar integralmente a las víctimas, sino que medidas aisladas, desconectadas entre ellas, y estas denominadas pensiones de gracia, que justamente no son un derecho, no están vinculadas al derecho a la reparación, sino que se establecieron en la glosa presupuestaria ante la falta absoluta de medida de reparación del gobierno anterior, y por lo tanto se entienden como medidas que son una concesión graciosa. Por eso hoy día lo que se está diciendo... Explique ese concepto otra vez. Porque en el fondo las pensiones de gracia son una suerte de premio, de concesión que el presidente de la República hace, en algunos casos por algún mérito de las personas, en algún tema relevante para el país, en otros casos porque las personas tuvieron accidentes laborales que la afectan de por vida. Y bueno, se metió en las pensiones de gracia en la glosa presupuestaria 2 años seguidos a las víctimas de las violaciones de derechos humanos del estallido. Pero se entiende como una concesión del presidente, y por eso que en estos días lo que se está informando es que tal como se entregaron algunas pensiones, se van a retirar. Total, fueron una concesión del presidente Piñera o del presidente Boric a las víctimas, y ahora se estima que, por ejemplo, porque alguna de estas víctimas tenía antecedentes penales previos, era una mala víctima, y por lo tanto correspondería quitarle estas pensiones de gracia, que no son propiamente una medida entonces que tenga que ver con el derecho a la reparación integral. O sea, debería ser una así, medida de ¿no? parche porque no pudieron hacer como una ley de indemnización, dices tú, o cuál para ti jurídicamente sería una mejor forma de hacer esa reparación. Lo que habría correspondido es que el Estado de Chile hubiera tenido una política pública en la que determinara las víctimas que podían ser parte de una política de reparación, qué tipo de violación a los derechos humanos
iban a estar dentro de... Pero no tuvieron eso con los programas de reparación que anunciaron, que justo lo que estaba liderando la senadora Campiay, que fue... Esa mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo fue para... No. Esa mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y que también coordinó la senadora Campillay, yo creo también ella de buena fe tratando de apoyar en esta materia, básicamente implicó un diseño participativo donde se escuchó a las víctimas y elaboraron un documento que hoy día no es público, donde por lo tanto esas medidas, después de 2 años del inicio de este gobierno, no se han implementado aún. Y lo que existen son algunos convenios intersectoriales que está firmando la Subsecretaría de Derechos Humanos, existe el programa PIRO, que hoy día se llama Pacto, pero que tiene varias deficiencias, y las pensiones de gracia. Entonces no existe una política pública todavía conocida por todos y todas, donde haya una determinación de las víctimas, de las violaciones de los derechos humanos, de las medidas propiamente tal de reparación integral para las víctimas. Eso no existe. Y entonces se dictaron estas pensiones de gracia y hoy día, tal como se dictaron, se van a quitar respecto de algunas que serían malas víctimas. Disculpa, Rodrigo, solo para aclarar y entender tu punto. Las pensiones de gracia están entonces siendo una suerte de atajo para dar una indemnización sin pasar por el otro proceso que por distintas razones, por inoperancia o por bloqueo político, no se ha podido hacer. Esto es lo que está planteando. Sí, así es. Mi pregunta dentro de eso es que evidentemente el gobierno tiene que actuar con los poderes del Ejecutivo, porque en el Congreso, si eso va al Congreso, no va a pasar simplemente. Entonces, dentro de las atribuciones del el Ejecutivo, ¿qué podrían hacer? Porque al final hicieron varios intentos de establecer quiénes son las víctimas. Cuando se hace una pensión de gracia, igual tiene que fundar quiénes son estas personas, ¿no? Alguien hizo una selección. O sea, en este caso lo que se establecieron, un procedimiento que no estuvo muy bien hecho legislativamente, con 2 tipos de glosas, con requisitos distintos. En algunos casos se exigía daño permanente, en otro caso no. En ambos casos tenía que haber una certificación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eso fue lo que se hizo, digamos, por ley en su momento, por la ley de presupuesto, inicialmente dentro del gobierno del presidente Piñera, después se mantuvo dentro del gobierno del presidente Boric, y finalmente estamos hoy día en esta situación donde se pretende quitar a algunas personas las pensiones de gracia. Mira, Andrés Magrinch dice un comentario bien interesante. Dice, hay gente que reclama por los derechos humanos y después van a buscar las pastillas a la posta. Ojalá estuviese un letrero gigante diciendo que está respondiendo al derecho humano a la salud. El hecho de tener salud gratis o medicamentos de forma gratuita entregados por el Estado. No es un regalo del gobernante de turno, ¿no? Es un derecho humano a la salud que debería existir en nuestro país, pero que muy poca gente entiende. Hemos fallado quizás en esta forma de comunicar qué son los derechos humanos también, el concepto. Probablemente sí, Alejandra. Yo creo que no solo este debate en la coyuntura respecto a las pensiones de gracia, sino que los avances del negacionismo que hemos visto en los últimos años, o esto de entender que hay ciertas personas que han cometido delitos y que por lo tanto no deberían tener derechos humanos, o esta asociación entre migrantes muchas veces con la delincuencia como algo automático. Por lo tanto, sin lugar a duda, hay mucho que debiéramos hacer en materia de educación en derechos humanos, tanto en los establecimientos formales como en los medios de comunicación, como en campañas públicas del Estado. Fíjate que, y pasa mucho también por culpa y aquí de políticos bien malintencionados, porque no solo se entregan al populismo penal de una manera muy fácil, digamos, que además teniendo los conocimientos necesarios para no hacerlo, pero lo hacen igual. Eso sucede. También de políticos que utilizan el hecho de, por ejemplo, cumplir con ciertas derechos que deberían ser entendidos como derechos humanos, qué sé yo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud o el derecho a la educación, como si fuesen regalos de parte de un político en particular. Pasa mucho con los alcaldes y alcaldesas, yo lo he escuchado muchas veces,
trato de hacer esa pedagogía cívica, de decirle esto no es un regalo, este es mi trabajo o el trabajo que el Estado hace y utiliza a los municipios para cumplir con estos derechos, que son sus derechos. No es un regalo de parte de una persona, pero las personas todavía asocian. Es como, me dieron una gift card para los útiles escolares, qué bueno es el alcalde o alcaldesa de ese lugar, ¿no? Como que se usa mucho. Y es porque son malintencionados, porque lo entregan como si fueran un regalo de ellos, cuando en realidad es una administración del Estado nomás que está cumpliendo con su deber. Bueno, tenemos 3 audios, Rodrigo. Por eso te dejamos aquí encima estos audífonos para que te los pongas y puedas escuchar los audios que tenemos en nuestro WhatsApp, que son de parte del público. Estos son como las micros, ¿no? Uno espera mucho tiempo y no llega nada, después llegan 3 al mismo tiempo. Exacto, igual que la micro. Aquí están los audios de WhatsApp y los vamos a responder a continuación. Hola amigos de La Voz de los que Sobran, un saludo desde Panguipulli, región de Los Ríos. Me da un poco de pudor enviar audio. Siento que la ofensiva comunicacional del gobierno no existe, no está a la altura de los acontecimientos. Tenemos una ministra vocera muy carismática, muy capaz sin duda, pero no sé si es mi impresión, no sé qué opinan ustedes. Siento que las respuestas que está dando o cómo se está manejando dejan que desear. Saludos desde el sur. Bueno, cariño a todos los del equipo. Para mí es muy doloroso lo que sucede ahora con el tema de las pensiones, porque en realidad creo que hay una insensibilidad tan grande pensando en que son jóvenes, la mayoría jóvenes que fueron dañados en sus ojos, fueron truncadas a veces sus carreras, estaban estudiando, una serie de cosas, o sea, el impacto en sus vidas es muy grande y yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo. Y no solo eso, sino que modificar el actuar de los carabineros, porque esto ya había sucedido antes, en otros contextos, en la USACH, por ejemplo, mucho antes del estallido social, al hijo de una amiga, Luciano de Brot, también con una bomba lacrimógena le dañaron gravemente un ojo. Gracias a la vida se pudo salvar después de operación y del movimiento y el esfuerzo de sus padres, pero yo no entiendo cómo no modifican el actuar de las policías. Eso, cariños a todos. Cariños, para ti también. Hola, buenas tardes. Quisiera decir que yo no estoy de acuerdo con las pensiones de gracias, pero sí creo que se debe hacer un informe como la Valech, donde deban ingresar todas las personas que fueron víctimas y que violaron sus derechos humanos en la revuelta del 2019. Qué interesante. Eso. Y un gran abrazo a Rodrigo, que extrañamos mucho a su padre, Patricio Busto. Cariños. Muchas gracias. Que viste interesante cómo el público toma este tema y reflexiona sobre él de muchas formas. Porque creo que la última persona, por ejemplo, tomó muy bien cuál era tu argumento, ¿no? Que no debería ser una pensión de gracia, sino un informe realmente de cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos. Una cosa bastante más seria, ¿no? Importante. Vamos con los argumentos para que la gente pueda ir debatiendo. No sé si querías hacer algún comentario, Hassan, de los audios que fueron llegando. Fueron 2 tipos de comentarios realmente. Los primeros 2 tenían que ver con lo comunicacional y el último comentario sobre netamente esta idea de una política pública integral respondiendo a las víctimas en vez de esta cosa que parece de parche. Sobre los primeros 2, que yo estaba pensando en el tema comunicación, que sé que Rodrigo como parte de Amnistía no compete tanto a hacer comentarios de un gobierno de turno y cómo están comunicando las cosas. Pero es muy cierto que tenemos un problema con la educación en derechos humanos donde hay una brecha enorme. Yo siempre me acuerdo que Medicare, que es este programa del gobierno estadounidense que da a todos los adultos mayores salud gratis, y salen con pancartas y dicen que el gobierno deje nuestro Medicare en paz. O sea, un programa de gobierno y no quiere que el gobierno se meta, porque piensan que es una cuestión que financia que cae del cielo, ¿no? Porque es tan fuerte la ideología neoliberal que no se dan cuenta que lo que son los derechos sociales que reciben son derechos sociales. Entonces la gente habla defendiendo los derechos sociales, hablando en contra de ellos. Es parte de cómo incluso cuando hay éxito de esos programas, no genera conciencia de eso y pone en peligro esos mismos beneficios. Tenemos un problema de educación.
Justamente sobre lo otro, me acordé de, una vez más, del bacheletismo, porque en el caso, si me permiten la analogía, en el caso de la nueva mayoría, cuando quisieron hacer educación gratuita y no pudieron avanzar con la ley, la primera cosa que hicieron fue educación gratuita por glosa presupuestaria. Esto es un atajo conocido de gobiernos cuando no pueden avanzar en... Y justamente tenían problemas que terminaron en el Tribunal Constitucional por la forma en que estaba definida. Es difícil en general jurídicamente hacer estas cosas por glosa presupuestaria. Es como... ¿Las desprolijidades que han tenido tienen que ver con la dificultad de hacerlo bien con la glosa o es simplemente que lo hicieron mal? O sea, probablemente hay un problema de técnica legislativa de hacer esto por una glosa, no debió hacerse por una glosa, pero probablemente se hizo por una glosa porque no había la voluntad política transversal en el Congreso de tener una ley de reparación integral. Entonces nos encontramos ahora con esto. Ahora, yo quisiera hacerme cargo igualmente de este planteamiento sobre la vocería, o más bien el relato que hoy día se está instalando, porque yo creo que no podemos olvidar que en Chile hubo grave y generalizada violación a los derechos humanos. El 7 de mayo próximo se formalizan al ex general director Mario Rosa, al ex subdirector Olate y al actual general director Ricardo Yáñez por grave y generalizada violación a los derechos humanos. Eso no es un mito urbano, eso ocurrió en Chile. Exacto. Lo señaló Amnistía Internacional, lo señalaron otros 3 organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, eso es parte de la realidad, aun cuando haya una parte de la clase política, fundamentalmente la oposición, que hoy día intente instalar una y otra vez este relato que criminaliza a quienes protestaron durante ese periodo y a quienes fueron víctimas de violación a los derechos humanos por protestar. Y yo creo que es algo clave recordar, ponerle también rostro a esas personas que fueron víctimas de la violencia policial durante ese periodo. Por ejemplo, a Mario Cuña, de quien ustedes han hablado en más de una ocasión en el programa. Mario Cuña, que quedó completamente sin posibilidad de postrado, sin posibilidad de seguir por una con su vida golpiza, normal. por una golpiza brutal de funcionarios de Carabineros. Y Mario Acuña, ante la falta de política de reparación integral, que es lo que estamos conversando, los primeros años lo que él tenía que hacer era rifa, bingo, para poder tener apoyo en su casa ante la violencia que había sufrido. Natalia Aravena, enfermera de 25 años, también o sea, qué bueno que estás recordando víctima de violación a los derechos humanos. Damari tenía 15 años en la comuna de Los Pejos, en una plaza. Fue también víctima de lesiones oculares, perdió la vista de sus ojos, tenía 15 años. Esas vidas quedaron truncadas, sus proyectos de vida, y hoy día lo que estamos escuchando básicamente es la criminalización de manera generalizada de las víctimas por parte de gran parte de la clase política. De hecho, Rosamel Pérez nos recuerda aquí que hay 3 personas que se suicidaron por el abandono que sufrieron de parte del Estado al quedar sin uno de sus ojos. Porque además quedar sin un globo ocular, hay muchas personas que lo han tomado aquí a la ligera. Perdón, pero les recuerdo, por ejemplo, el caso de esta enfermera, que era enfermera de psiquiatría. Ella misma una vez nos contó aquí que ella era enfermera psiquiátrica y que por fortuna no era, no sé, pues enfermera de laboratorio, ¿cachai? Que ahí sí que habría sido tremendo, no habría podido seguir además con su carrera. Pero ella le entregaron una prótesis ocular y después se la pidieron de vuelta. O sea, ese caso es tremendo. Qué dolor que te debe provocar que el Estado te haya ya provocado una mutilación de ese nivel y que luego tú, o sea, tengas que además te digan como, no, ya ahora sí que devuelve todo, no tienes apoyo psicológico, no tienes apoyo económico, no tienes ningún tipo de apoyo. La gran mayoría de las víctimas en Chile después del estallido han estado en un completo abandono. Muchas de ellas no han tenido justicia, no han tenido reparaciones, esperaban también garantías de no repetición, como reforma estructural de Carabineros, y cuando uno conversa con las víctimas, ve su frustración, siente su desesperanza, su rabia. Y hoy día, en estos días, lo único que hemos escuchado es como ustedes decían, varias de las frases de la alcaldesa de Providencia o de parlamentarios, sobre todo de oposición, que criminalizan en general a quienes protestaron en ese periodo, cuestionando de manera generalizada las pensiones de gracia que recibieron. Cuestionando esas pensiones sin cuestionar a otros, como lo ha dicho ya varias veces Hassan,
como los violadores de derechos humanos que siguen sosteniendo sus pensiones, que el Estado es el que las financia, ¿no? Y pensiones harto más grandes que una pensión de gracia como las que estaban entregando en estos casos. Perdón, Hassan, dale. Sí, yo quería volver al último audio tan interesante que escuchamos con esta... Que estaba en contra de las pensiones de gracia. Sí, esta afirmación que las pensiones de gracia son una mala cosa si uno compara con hacer un informe tipo Rettig o Valech, que después de eso puede salir pensiones. Ahí estamos recordando a Damari y por acá también recuerdan a Moisés Órdenes, golpeado por 13 carabineros en Plaza Ñuñoa. Nunca quiso hablar, pero yo tengo informaciones de lo mal que quedó Moisés, justamente. Se olvida a estas alturas, a tantos años de los... son los 24 años de los años 90, ¿cierto? Y el proceso del informe Rettig. Pero yo estaba recordando de precisamente cómo Ascanio Caballo describe el efecto del informe Rettig en la misma derecha, porque hay una publicidad que se da a las víctimas de derechos humanos justamente por esa investigación, que empieza a crear como un freno. ¿Ya? No es que la derecha reconoce sus crímenes, ni mucho menos, pero hay un freno, no de todos, por supuesto siempre están algunos que van a estar gritando y defendiendo todas las cosas espantosas que hicieron, pero hay ese pacto de buenos modales de tener una mayoría que por lo menos se callan, se genera precisamente por la publicidad que se da a un informe con ese nivel de seriedad como las investigaciones. De hecho, más el informe Rettig, porque fue después de 7 años de total silencio, después tiene que reconocer estos casos. Y en ese sentido, eso es lo que usted propone como una política con una investigación transparente de las víctimas, donde el Estado de Chile acredita víctima por víctima con ese nivel de publicidad para poder frenar el negacionismo en el asunto. Sin lugar a duda, algo de ese tipo es lo que se acerca más a una política pública de reparación del Estado. De hecho, si ustedes lo piensan, algo como lo que se está hablando hoy día respecto de tienen antecedentes penales o no, es algo que jamás estuvo en discusión respecto de las víctimas Rettig o Valech, si tenían antecedentes penales previos o si tuvieron antecedentes penales posteriores para quitarles las pensiones por haber sido víctimas de violaciones sistemáticas del Estado de Chile durante la dictadura. Eso jamás estaba en el debate. Y lo que efectivamente se debería haber hecho ahora respecto al estallido... Perdón, sí. Justamente en la nube de pensamiento de derecha de ese momento, algo malo hicieron, eran terroristas de izquierda, que esas personas al final merecían lo que les pasó. Ese discurso sí existía en el debate. Existía y pareciera que ahora se traslada. Frenó por alguna razón en ese debate. Al final no tuvo incidencia en la política pública del momento, porque ya el relato fue, mira, nos silenciaron este tiempo, ahora tenemos los casos, y entonces toda esa retórica que algo malo hicieron, que son terroristas de izquierda, frente a la cruda realidad de la tortura, esas voces pierden influencia. Sí, muchas veces estoy de acuerdo, Hassan, muchas veces, de hecho, cuando hablamos de violación a los derechos humanos, más allá de hablar de la teoría, de lo que dicen los tratados, es muy importante hacer hablar los hechos, hacer hablar los rostros de las víctimas, su experiencia, sus vivencias. Y cuando ocurrió, como tú señalas, el informe Rettig, el informe Valech, era tan brutal, era de tal magnitud todo lo que de ahí se documentaba, que efectivamente un sector político heredero de la dictadura, inicialmente incluso trataba todavía de resistir ante esta verdad, pero después le fue imposible. Hoy día, lamentablemente, en estos últimos 4 años tenemos silenciados los hechos y las víctimas del estallido. Por eso he tratado de recordarlas, porque son víctimas de carne y hueso, con nombre y apellido, que sufrieron, que vieron truncado su plan de vida y a las cuales hoy día también se la está criminalizando con los discursos públicos que se intentan instalar. Porque los dos, las dos personas que sufrieron cosas más graves también, como Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, ¿no? Que es la pérdida de sus 2 globos oculares, y en el caso de Fabiola Campillay otros como el gusto y el olfato, según entiendo también, otros sentidos.
Claro, uno los ve que tratan de salir adelante y ellos tratan de dar un ejemplo de sobrevivencia, pero que ellos hayan logrado sobrevivir de mejor manera, porque en realidad en la interna no sabemos, lo que muestran hacia afuera es que lo han hecho de mejor manera, no significa que efectivamente todos y todas van a haber sentido lo mismo, ¿no? O sea, han podido salir adelante de la misma forma excepcional que lo han hecho estas dos personas. La verdad es que... O sea, de hecho, Alejandra, sabemos que hay varios casos de personas que se suicidaron. Exacto. Ante este contexto de abandono. 3 por lo menos, sabemos. Por lo menos 3. Ante este contexto de abandono del Estado. Hay víctimas que han tenido que observar la impunidad, que han tenido que observar el abandono, víctimas que han tenido que hacer bingo, que han tenido que hacer rifa para poder tener prestaciones mínimas ante la ausencia del Estado. Y hoy día, ¿qué escuchan? Que en realidad estas pensiones de gracia fueron dadas, como dice alguno por ahí... pago por hacer daño durante el estallido. Eso es volver a revictimizar a esas personas que sufrieron violencia institucional por parte del Estado de Chile. Hay otra cosa de la que Amnistía Internacional se ha hecho bastante cargo en estos últimos días, pero siempre dentro del populismo penal. Ahí no me quiero salir de ese tema, digamos, y que tiene que ver con la cárcel y con la prisión preventiva, porque salió un estudio de Leasur y también de Amnistía, ¿no es cierto?, que en el marco del arresto domiciliario de Katy Barriga, que el 74% de las mujeres en las cárceles son madres, igual que Katy Barriga, ¿no es cierto?, y el 74% de las mujeres que están en prisión preventiva también. O sea, aquí está, mira, prisión preventiva, si tienes menos pagas más. Los hechos: Katy Barriga está imputada por defraudar en más de 30.000 millones de pesos al fisco y se encuentra en arresto domiciliario total. Listo. Sin embargo, la aplicación de justicia no debería cambiar porque tengas más dinero. Eso es lo que dice Amnistía Internacional. Y se está haciendo cargo Amnistía aquí de un tema que genera mucha rabia en las personas. O sea, de verdad, la opinión pública se enrabia con estas cosas y con razón, porque uno ve la injusticia, ¿no? Se palpa esa injusticia de que haya... en Chile hay 52.519 personas en las cárceles. 1 de cada 3 está en prisión preventiva, es decir, 1/3 de aquellos que están en la cárcel están en prisión preventiva. O sea, no ha sido declarada su culpabilidad. Y muchas veces sufren adentro de la cárcel, ¿no es cierto? Además, tienen que abandonar, y ese porcentaje de mujeres que está dentro de la cárcel, tienen que abandonar a sus hijos, a veces no tienen con quién dejarlos, no hay un contexto adecuado para que ellos puedan seguir viviendo tranquilos. Sí. Ellos y ellas. Sin duda un tema relevante, Alejandra, porque se supone que la prisión preventiva es excepcional, que una persona cuando está investigada por un delito mantiene la presunción de inocencia y debiera, en términos generales, estar libre, poder gozar de su libertad personal, no estar encarcelada porque todavía no hay una sentencia condenatoria en su contra con una pena privativa de libertad. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que en 1/3 de los casos de las personas que están en la cárcel en Chile hoy día están presas con prisión preventiva, no con una sentencia condenatoria. Y mayoritariamente ese tipo de casos son casos que afectan a personas pobres, personas imputadas por delitos como robo, hurto u otros. Y muchas veces sucede con estos delitos que se le denomina de cuello y corbata, delito económico, que esas personas logran estar en arresto domiciliario, que logran además después abonar esos arrestos domiciliarios, si es que, por ejemplo... A las penas, por ejemplo, claro. Si Katy Barriga tuviera una condena de 5 años, por ejemplo, podría abonar el tiempo en que está en su casa en piscina, como parte de la pena, digamos, a la que pudiera ser condenada posteriormente. Mientras una parte de la población penal hoy día en Chile no ocurre eso, y finalmente además es absuelta o sobreseída y nadie le compensa en absoluto por ese tiempo que tiene que estar privada de libertad. Entonces, lo que estamos diciendo desde Amnistía es: tienen que haber requisitos estrictos para decretar la prisión preventiva y de manera igualitaria, sin discriminación, sin estereotipos, como lamentablemente todavía sucede en Chile.
Oye, me parece muy interesante este tema y he leído algunas cosas así como para que haya prisión preventiva en estos casos de fraude al fisco. ¿No deberíamos estar hablando de que se aplicara mejor la prisión preventiva? ¿Eso también es parte del populismo penal, crees tú? Sí, o sea, nuestra posición es que en términos generales la prisión preventiva y lo que dicen los órganos de los tratados de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Básicamente, más que cuando haya peligro para la sociedad, cuando hay peligro para la investigación, cuando la investigación puede eventualmente ser dificultada, cuando puede haber peligro de fuga. En esos casos debiera decretarse la prisión preventiva y como algo muy excepcional. Y como digo, cumpliendo con el principio de igualdad y no discriminación. No para algunos casos tengamos arrestos domiciliarios cuando se trata de personas con buenas condiciones económicas y parte de la élite, y por otra parte cuando se trata de personas pobres que cumplan la prisión preventiva. Recordemos el caso de esta persona que vendía CD pirata y que murió quemada en el incendio de la cárcel San Miguel en prisión preventiva por un delito como ese. La prisión preventiva tiene que ser siempre... Así es. La prisión preventiva tiene que ser siempre excepcional, pero siempre, no en algunos casos sí y en otros no. Ahí tenemos una deuda bien grande, que tiene que ver con la justicia y que se presta para lo que nosotros hemos aquí, o sea, bueno, Hassan nos ha explicado varias veces que es el lawfare, ¿no? Esto de que, que se note, que haya tanta falta de uniformidad en la justicia, hace mucho más fácil la utilización de ciertos fallos, ¿no?, para un aprovechamiento político, ¿no? ¿Crees tú que debería hacerse algo con eso? Porque de verdad que genera muchos resquemores y finalmente solo terminamos en ideas que se enmarcan dentro del populismo penal, ¿no?, con todo esto. Sin lugar a duda, los jueces y las juezas fallan de manera distinta, eso es parte de nuestro sistema judicial, pero lo que es preocupante es que haya, sobre todo muchas veces, todavía sesgos, estereotipos en nuestra justicia y claramente debiera haber, y eso lo hemos podido analizar, una mucho mejor y mayor formación en derechos humanos también de los jueces y juezas de nuestro país. ¿Tú crees que estamos al debe ahí, incluso con quienes están ejerciendo la justicia? En términos generales, seguimos al debe en ocasiones de derechos humanos con los funcionarios públicos, también dentro de eso con el Poder Judicial y en general en todos los niveles educativos. Eso sí que es complejo, ¿no? Como que incluso en los niveles, dices tú, universitarios. Así es. En la gran mayoría de las carreras de derecho en las universidades, de educación u otras, no hay educación en derechos humanos y por lo tanto es algo en lo que todavía estamos al debe y es algo que probablemente explica en parte por qué hoy día hay ciertos debates que han ido tomando fuerza y donde claramente se pone en tela de juicio la universalidad de los derechos humanos. Exacto. ¿Hassan? El concepto de LAWFARE, si vamos a hablar sé que es complejo acá porque al final, lo que pone en tela de juicio el concepto de LAWFARE es precisamente la independencia de la institucionalidad judicial, ¿no? Es cuando el Poder Judicial empieza a actuar como un instrumento de persecución política, ¿ya? Y eso, al final, es algo que es parte de la práctica cotidiana de Amnistía, cuando hace las denuncias contra personas que están enfrentando casos judiciales o sino condenados justamente por oposición política. Amnistía tiene en el caso ruso, que es lo que entiende todo el liberalismo, ahí se entiende Daniel Matamala, ahí se entiende Mónica Rincón, sin problemas, el Boris Akunin, el escritor, que ha sido con casos criminales de Putin por diseminar información falsa sobre la guerra. En Rusia ni siquiera se puede decir guerra, tiene que decir operación especial militar. O sea, ese nivel de propaganda. Y Alexei Navalny, también condenado por ser opositor a Putin, evidentemente. Ahí está la posición de Amnistía, diciendo acá son personas que están sufriendo persecución por las autoridades políticas mediante el Poder Judicial. Pero cuando uno dice esa misma crítica en casa,
ahí se genera todo tipo de, no, ¿cómo es posible que está defendiendo delincuentes? Esa persona recibe condenas, como hizo en esa vergonzosa entrevista Mónica Rincón con Rafael Correa, pero usted ha sido condenado por corrupción por la justicia ecuatoriana. Es impresionante la pregunta. Se uno pregunta a las víctimas que han sido condenados por, como Alex Navalny, no, usted ha sido condenado por la justicia. Pero así hace, con una cuestión así de doble estándar de otro nivel. Hassani, el problema es más que este principio de la independencia judicial ha sido utilizado en parte en Chile en cierto tipo de casos, pero en otros, y tenemos recientemente lo que sucedió con la solicitud de formalización de Yáñez, Rosa y Olate para el 7 de mayo. Eso te iba a decir, ustedes escribieron una carta. Así es. Escribió una carta justamente al fiscal Valencia. nacional, porque estamos hablando de independencia judicial, que efectivamente es clave y es fundamental cuando se trata de investigar graves violaciones a los derechos humanos, donde intervienen agentes del Estado. Y lo que ocurre es que hay parlamentarios de Chile Vamos, de los republicanos, del Partido Demócrata, que cuestionan a los fiscales, que piden su inhabilidad, intrometiéndose completamente en la autonomía e independencia del Ministerio Público. O sea, salieron apoyando a Yáñez antes de que salga el resultado de la investigación. Es así impactante. es, y eso es lo complejo también, lo hemos dicho a Amnistía Internacional, que Ricardo Yáñez siga en su cargo, porque en el ejercicio de su cargo, en su oficina, recibe al senador Walker, a la senadora Rincón, que vienen a darle su apoyo, a cuestionar a fiscales, a pedir la inhabilidad, y por lo tanto hay una intromisión de parlamentarios en una investigación judicial, una investigación de fiscalía con el general director que se reúne con ellos durante su horario de trabajo en su oficina. Eso es absolutamente algo que no corresponde en un Estado de Derecho, y menos respecto de investigaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos. Y además, y esto es lo más grave quizás, porque ustedes le enviaron una carta al fiscal nacional Ángel Valencia, él termina efectivamente de una forma u otra sacando a Armendáriz de esta investigación, ¿no? Como que... Sacando a Armendáriz, porque hay dos investigaciones. Una, perfecto. Respecto de los altos mandos de Carabinero por la figura omisiva de apremio ilegítimo con resultado de muerte y lesiones graves, que es una querella presentada por Karina Fernández, Londres 38, exacto, la Defensoría Jurídica de la Chile, ABOFEM, y otra querella por lesa humanidad presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y la fiscal Jimena perfecto, Chong y el fiscal Armendáriz estaban a cargo de las dos, y se pidió su inhabilidad en la causa de lesa humanidad, que no es la que tiene la formalización en mayo. Perfecto. Y el fiscal Ángel Valencia lo que dijo es: no se accede a esta inhabilidad, sin perjuicio de lo cual le quito igual la causa por exceso de trabajo, por mucha carga de trabajo. Imagínate. Y la entrego al fiscal regional de Antofagasta. ¿Y por qué se va a Antofagasta? O sea, es como ridículo, ¿no? Es como súper cuestionable, además. Un fiscal que designó hace algunos meses el propio fiscal regional, un fiscal que no conoce esta investigación. No hubo ninguna solicitud de la Fiscalía Centro Norte de no continuar con esta investigación, por lo tanto, sin lugar a dudas, las señales que se dan ante además estos ataques a los fiscales por parte de otros poderes del Estado no son, por cierto, las señales adecuadas. Son señales, pero totalmente que dan cuenta de intromisión en el Poder Judicial de parte de otros poderes del Estado. Bueno, eso es parte de la Fiscalía del Ministerio Público. No hemos hablado de cómo inhabilitaron al juez Urrutia cuando estaba viendo el ese caso. otro tema, ¿no? Lo que necesitamos es jueces fuertemente comprometidos con la violación de derechos humanos, idealmente pinochetistas. Esas personas sí pueden jugar. Pero cuando tenemos un juez que por lo menos tiene un compromiso mínimo con los derechos humanos, ahí lo sacan, lo inhabilitan. Entonces, una pregunta acá sobre la cultura de derechos humanos, porque al final las instituciones de la sociedad civil como Amnistía están justamente para promover que la perspectiva de derechos humanos está en todas las decisiones del gobierno, del Poder Judicial, de toda la institucionalidad estatal, y parece que estamos muy al revés. ¿Que hemos fracasado en esta guerra cultural entonces? Yo diría que estamos en un momento en que hay que resistir, intentar no retroceder, que pareciera ser que hay esta ofensiva del populismo penal, una ofensiva que justamente está muy
en contra de ciertos principios clave del discurso de los derechos humanos. Y por eso que es tan importante la educación en derechos humanos. Y yo tomo el guante, Hassan, nosotros desde Amnistía Internacional trabajamos en promoción en derechos humanos, hacemos campañas, hay otra organización de la sociedad civil que hacen un rol también encomiable, pero aquí hay deberes del Estado. Es el Estado el que tiene deberes, que asume con la comunidad internacional para justamente tener políticas públicas de educación en derechos humanos y que no está justamente ejerciendo como corresponde. Ahora, esa pregunta que hace Hassan es una pregunta que creo que permanentemente nos estamos haciendo, ¿ah? Y no solo en Chile, también en el mundo, diría yo, ¿no? Hemos fracasado, yo ya te preguntaba un poco esto, pero hemos fracasado como las élites que deberían ser las que están llamadas a dar esta educación, ¿no es cierto?, en derechos humanos, en transmitir qué realmente son. Sí, en parte yo creo que sí, Alejandra, porque, por ejemplo, este tipo de debates que estamos conversando hace un rato, por ejemplo, sobre las pensiones de gracia, si hay que revisar o no los antecedentes previos, no son debates coherentes con el discurso de los derechos humanos. Hace poco tiempo atrás escuché a la alcaldesa de Providencia decir que ella en realidad para algunos casos todavía está a favor de la pena de muerte. Y es una alcaldesa, una candidata presidencial con un buen arraigo popular. Entonces, la que se supone que está mejor en todas las encuestas según informa. Hay parte de nuestra clase política que está teniendo discursos que al parecer hacen sentido a una parte de la opinión pública que son muy contrarios a principios clave en materia de derechos humanos. Y eso probablemente nos tiene que hacer revisarnos las organizaciones de derechos humanos y, por cierto, el Estado, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué tenemos que seguir haciendo justamente para que este tipo de relatos no sigan existiendo en la sociedad chilena en estos términos. Sí, el problema para Chile y para América Latina es que los derechos humanos parecen como una causa de la izquierda. Al final la idea de derechos humanos es una cuestión liberal, o sea, un punto básico de consenso de todos los sectores transversales de las democracias bien consolidadas. El momento en que tenemos una cultura donde derechos humanos es parte solamente de los valores de la izquierda, tenemos entonces una democracia no consolidada. Y eso duele porque al final el problema acá, yo siempre decía con el Museo de la Memoria, que llevan todos los colegios públicos al Museo de Memoria para hacer ese recorrido, no ayuda cuando son los colegios particulares, privados, donde están las familias de la minoría pudiente que hace la defensa más irrestricta a las acciones de los golpistas torturadores, que deben ir al Museo de la Memoria. Tenemos un problema de educación que tiene su punto más difícil en que los delincuentes merecen derechos humanos. Cuando se logra explicar por qué a un torturador, incluyendo los de Montepeuco, se respetan sus derechos humanos. A un violador de niños se respetan sus derechos humanos. Cuando se logra ese caso extremo, lo demás sigue. Es que yo siempre he sido muy impactado por el hecho que está esa lista de abogados que defienden narcos que están prohibidos entonces de recibir fondos del Estado. Hay un problema súper fuerte con entender que todas las personas merecen defensa, que es un principio en Inglaterra de la práctica de los abogados defensores que están obligados a tomar los casos. Absolutamente. Entonces, el punto es que todo el mundo necesita, si tú entras en el sistema penal público, entonces tú tienes que tomar el caso como taxistas, ¿no? Y llega el próximo en la lista, tiene que tomarlo, da igual lo que es. Completamente de acuerdo, Hassan. Y tomando uno de los ejemplos que dijiste tú, los torturadores, los que están en Punta Peuco, Krasnov y otros criminales de lesa humanidad. Cuando fue el crimen de los degollados, el año 85, las familias de Parada, Guerrero y Natino dijeron fuerte y claro que no estaban a favor de que a los criminales se le aplicara la pena de muerte, porque la pena de muerte en ese tiempo todavía estaba vigente para ese tipo de delitos. Así es. Y ellos dijeron, no queremos que se aplique la pena de muerte porque creemos en los derechos humanos, que tengan una sanción como corresponde, que haya verdad y justicia, pero no queremos que se les violen los derechos humanos, no obstante los crímenes aberrantes que cometieron. Y por eso es que los derechos humanos no podemos utilizarlo simplemente como una muletilla cuando nos hacen cómodo y no cuando nos hacen cómodo, porque tú dabas los ejemplos de América Latina. Acá en Chile
hay un sector político que a veces habla en favor de los derechos humanos o habla del discurso de los derechos humanos respecto a Nicaragua, a Venezuela, pero no respecto a nuestra dictadura o al estallido social. Los derechos humanos hay que defenderlos siempre, en cualquier parte del mundo y en cualquier contexto y circunstancia. Eso cuesta entenderlo, ¿ah? Claro, cuando no son cómodos, bien. Como alguien decía, como de chiste, con mis delincuentes no. ¿No? Parece que ese fuera el eslogan. Con lo de ustedes, todo, pero que caiga el peso de la ley sobre esas personas que salieron a las calles a quemarlo todo. Y luego es como, pero si hablamos de personas que destruyeron este país sistemáticamente durante 17 años, ahí no hay que preguntarse nada. No hay que preguntarse por qué el Estado gasta dinero en esas personas. No, y de hecho tuvieron un proyecto de ley que terminó rechazándose la semana pasada en el Senado. Un proyecto de ley que buscaba que las personas de más de 70 años, independientemente del crimen que hubieran cometido, salieran en libertad porque era una medida más que buscaba la impunidad de criminales de lesa humanidad. Entonces, en esos casos, citan convenciones de derechos humanos, como la Convención de Adultos Mayores u otra. Y en otros casos, en cambio, se olvidan de los tratados internacionales. O sea, cuando les conviene se olvidan de todos los que tienen que ver sobre todo con tratados internacionales que tienen que ver con género, tratados internacionales que tienen que ver con trabajador y trabajadora. Ahí nos olvidamos de todos los tratados internacionales, pues ahí sí que no importan. Muy real eso. Sobre todo que tenga que ver con pensiones, un largo, etcétera, que son derechos humanos también. Creo que aquí hay que educar muchísimo. Todos aquellos que tenemos la fortuna de haber podido estudiar, o fortuna, como decía Carmina Burana, sobre este tipo de temas, por supuesto que tenemos que entregar esa información y seguir insistiendo, como decías tú, Rodrigo. Creo que es muy importante. Me gustó harto el ejemplo de por qué estamos en contra de la pena de muerte para la gente en Punta Peuco. La defensa de derechos humanos aplica para ellos también. Absolutamente de acuerdo. Súper de acuerdo también. Bueno, con eso cerramos el programa del día de hoy. Ha estado muy interesante la conversación. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Como siempre, repasando todos estos temas que a lo mejor son contraculturales en este momento. Sí, contramayoritarios, sin duda. Contramayoritarios, sin ninguna duda. Pero mientras se trate de la defensa irrestricta de los derechos humanos de todas y todos, sin falta, aquí vamos a estar para seguir adelante. Ya, señores, pues con eso terminamos. Les pedimos, por favor, que le pongan me gusta, que compartan, que guarden. Toquen la campanita. Esta entrevista con Rodrigo. Toque la campanita porque queremos llegar a las 100.000 personas. Y por supuesto que este material busca justamente seguir educándonos entre todas y todos. La educación popular es muy importante. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.